Un placer saludarlos a todos. Veo un buen número de gente conectada, qué rico. Feliz año. Ya los extrañaba porque ya teníamos rato de no tener un webinar. Diciembre es un mes que la gente típicamente y por estadísticas en la clínica le soltamos lebra. Parece ser que es un mes dedicado a engordar, cuando debe ser todo lo contrario. Yo tengo una frase en la clínica que digo que el cuerpo del verano se debe de construir en el invierno. Es cuando entonces no debemos doblarnos, es al contrario. Ahorita es cuando tenemos que dedicarnos un poco más para disfrutar ese cuerpo atlético que todos queremos en el verano, ya cuando te toca playas, albercas, etcétera. Y parte fundamental de este desarrollo, pues bueno, es un macronutriente. De los tres macronutrientes que existen, pues son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Ahí está toda la vida. Y bueno, en los micronutrientes, que ustedes saben que son minerales, vitaminas, etcétera. Sin embargo, los macronutrientes son parte fundamental de nuestra vida. No hay uno que sea más importante que otro. Todos tienen una razón de ser. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que la industrialización de los alimentos ha dado pauta a un detrimento biológico de nuestros alimentos. Y es por eso que podemos pagar una especie de factura. Se sabe que, no más por ponerles un dato, de 1930 al 2000, el típico de la población que vive en grandes ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica se incrementaron como un 2.300% el consumo de carbohidratos refinados. Y es por eso que se dispararon problemas, entre otros, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y algunas enfermedades crónico-degenerativas, entre otras, algunos tipos de cáncer. Esto no es nuevo, esto es tan ancestral como la medicina misma. La frase célebre de Hipócrates ya lo decía, que hagas de tu alimento tu medicina y de tu medicina tu alimento. Esto es una cosa fundamental. De hecho, ahorita se me viene a la mente el doctor Linus Pauling, aquel investigador importante de vitaminas, de hecho uno de los mejores investigadores de la vitamina C, el que le da crédito a esta red de antioxidantes y el que propone la medicina ortomolecular. Esta medicina que él decía, bueno, señores, no son suplementos aislados. No son cosas que podamos prescindir de ellas. Si tú tienes una carencia de una de ellas, te vas a enfermar. Al mismo tiempo que si tú tienes unas mismas, vas a prevenir un montón de enfermedades. Y ese es el tema. Mi labor es tratarles de transmitir la necesidad de suplementarnos. No basta, créanme lo que no basta con la alimentación actual. La alimentación por sí sola está diseñada para soportar todo un balance bioquímico. Así somos diseñados. Sin embargo, en los últimos años hay que darle de comer a millones de gentes. Y esto viene a dar al traste con la calidad de algunos alimentos. Hoy me toca hablar de proteínas. Este tema me gusta porque para mí el tener un balance nitrogenado, es decir, un balance en proteínas positivo, frena fuertemente el detrimento biológico, es decir, el envejecimiento. Hay datos, nos sube el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, nos baja el sistema inmune, la flexibilidad, la resistencia, nos baja la agudeza visual, la capacidad auditiva y sobre todo esa capacidad auditiva que tiene que ver con sonidos estridentes. Ustedes no me van a dejar mentir que cualquier persona de una edad avanzada no soporta un rock and roll. Dice, no, bájale, bájale. Y esto es porque poco a poco vamos teniendo un detrimento biológico. Se han hecho ensayos, fíjense muy bien, in vitro, en células, dándoles la cantidad adecuada de los nutrientes macro y micro.
De los macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos, grasas, y los micronutrientes como son minerales, vitaminas, en dosis y en tiempos adecuados. Y los expertos han determinado que si una célula tiene ese entorno bioquímico adecuado, es más longeva, es por mucho más longeva. De hecho, hasta un 30% más. Imagínense ustedes que si la expectativa de vida actual de un ser humano promedio está actual así por toda esta era de los antibióticos y todos los avances técnicos de la medicina. Eso es un avance positivo, pero un avance negativo es el detrimento biológico de nuestros alimentos. Si quieres, pásame la siguiente lámina, por favor, Marilena, o no sé quién me vaya a ayudar por ahí. Bueno, pues las proteínas, yo ahorita estoy viendo ahí, está mi Alex Hoffman, te mando un súper abrazo, mi Alex. Lo hemos dicho en conferencias en México, que realmente somos, un ser humano es una proteína con patas. ¿Sí? La piel es proteína, la colágena, la elastina son proteínas, los músculos son proteínas, las hormonas es una especie de proteínas. Entonces, imagínense ustedes que todo este sistema biológico está sustentado en parte por un balance proteico. Si tú comes una proteína en dos líneas, de baja cantidad en gramaje y de mala calidad en contenido, vas a pagar factura. Tu envejecimiento va a ser más prematuro. A las proteínas hay que darles una etiqueta. Son moléculas grandotas compuestas por cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Una proteína tiene ladrillitos y los ladrillitos se llaman aminoácidos. Fíjate lo maravilloso de esto. Cómo yo acomodo esos aminoácidos es el tipo de proteína que es. ¿Sí? Si yo cambio el aminoácido número 50 y lo pongo en el número 30 y el 30 lo pongo en el 50, ya no es, por ejemplo, la hormona determinada de tal, por ejemplo, insulina, o hormona de crecimiento, o cortisol, lo que tú quieras. Entonces, las proteínas son parte fundamental de la vida, con un binomio importante, que son las grasas adecuadas, y como base, hidratos de carbono que tienen que ver mucho con la energía pronta, rápida, que te dan agudeza visual, lucidez. Pero si tú no tienes proteínas, se deprime tu masa muscular, se deprime tu sistema inmunológico y terminas por enfermarte. Se sabe que los pueblos que se alimentan con un binomio, proteínas de alto poder biológico, por ejemplo, que pueblos que viven en el mar y que también tienen acceso a grasas adecuadas y antioxidantes, estos tres eslabones producen pueblos longevos. ¿Ok? Pásame la que sigue. Hoy yo creo que más que nunca, fíjense que yo tengo de hacer bariatría desde el 92. Y yo recuerdo mucho que en aquel entonces, en Bariatrics Medicine, en la academia, hablábamos mucho de carbohidratos, mucho. De hecho, las pirámides nutrimentales de aquel entonces era 55% de tu alimento, hasta 60% tiene que ser versado en carbohidratos. Y a la proteína la dejabas en un 20%. Y a la grasa hasta un 15%. Pues hoy se sabe que estábamos en un pero franco error. Esto no es así, porque parte del envejecimiento es una baja en la síntesis de las proteínas. Entonces, las proteínas, pásame la que sigue, tienen que ver con sistemas biológicos que soportan la vida. A ustedes están viendo en pantalla, tienen que ver con las enzimas. Acuérdate que una enzima modula una reacción química. De hecho, hay una frase en bioquímica que yo recuerdo en la Facultad de Medicina. Para cada molécula, una reacción. Y para cada reacción, una enzima. Si no tenemos una enzima determinada para una reacción química determinada, podemos traer un trastorno biológico. La muy conocida, por ejemplo, el azúcar de la leche, la lactosa. Necesitamos de una enzima para digerir, metabolizar a este azúcar. Si no la tenemos una intolerancia a dicho azúcar, en este caso la lactosa. Que dicho sea de paso, 70% de la población latinoamericana lo tenemos. Tiene que ver con los anticuerpos, es decir, tiene que ver con el sistema inmunológico. Si tú detrimentas tu ingreso en proteínas, es más factible que te enfermes.
No es total, ¿eh? Tenemos también que ver antioxidantes, pero ese es otro tema también sumamente interesante que me apasiona, el estrés oxidativo. Tiene que ver con hormonas. Todas las hormonas son proteínas. El tejido conectivo de la piel. Le he dicho a mis pacientes que, por ejemplo, el envejecimiento cutáneo no necesariamente te lo da una arruga. Tú puedes encontrar gente joven, 20, 25 años de edad, cuando estás en la edad más floreciente a nivel hormonal, con pequeñas arrugas de expresión. Y te sigues viendo de la edad que tienes, es decir, te ves de los 25 o 20 años. Lo que se va perdiendo se llama teoría del entrecruzamiento de fibras de la colágena y de la elastina. Comenzamos a perder elasticidad, comenzamos a perder el grosor de la piel, se hace más delgadita. Y entonces las partes de la piel que son más delgadas, por ejemplo, los párpados, se nos nota más la edad. Comenzamos a perder, por ende, tejido muscular. Se nos van las nalgas, se nos van los chamorros, se nos van los deltoides, los pectorales, te quedan las boobies así como que de mamá gorila. Perdiste consistencia. Hoy les decía que está de moda la proteína, porque la corriente de gente que se ejercita en gimnasios cada vez es más alta. Yo recuerdo que en los 70s habían 2 gimnasios en Monterrey. Hoy hay 2 gimnasios, pero por cuadra. Entonces, toda esta cultura del ejercicio va muy de la mano a la cultura alimenticia. Pregúntale a cualquier gente experta en fitness, a cualquier fisicoculturista, ¿en qué, en qué sustento, en qué plataforma pone la alimentación? Y cualquier experto te va a decir, en un 70%. Y el 30% es el ejercicio. Dicho lo contrario, de nada sirve que tú seas un hombre o una mujer que se ejercite en el gimnasio en forma cotidiana si no tienes un soporte adecuado, y en este caso de proteínas. Tiene que ver en la coagulación sanguínea, en los receptores de membrana. Me acuerdo que en una ocasión dando yo una conferencia en la Facultad de Nutrición y de Salud Pública, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, a las alumnas y a los alumnos de posgrado, les platicaba de los receptores de membrana. Y les decía, ¿qué es un receptor de una membrana de nuestras células? Y típicamente en biología nos decían, pues que es como que la chapa y luego viene la llave y abre y hace clic y hacemos una reacción química. Bueno, un receptor de una membrana no es otra cosa más que una proteína en forma de aminoácidos, pero pequeña. Entonces, se concluye, todas las membranas de todas y cada una de nuestras células están compuestas básicamente por 2 cosas. Por un compuesto lipídico, es decir, un compuesto de grasas, y proteínas. Y esas proteínas son reactivas, funcionan con respecto a un estímulo. Entonces, si ustedes hacen un resumen de lo que están viendo en pantalla, se van a dar cuenta que las proteínas son parte fundamental de nuestra vida. Parte fundamental. Pásamela, por favor, la lámina que sigue. Cuando yo conocí Sagenix, recuerdo muy bien. De hecho, el primer tema que yo le di a Sagenix en México DF fue precisamente proteínas. Y me di cuenta que era una compañía que apuntaba hacia donde va el desarrollo científico del mundo. Hoy los científicos cada vez saben que tenemos que tener un soporte proteico adecuado. Si quieres verte joven, si quieres verte atlético, la única manera es que tengas un soporte adecuado de proteínas. Evidentemente no hay totales, pero en forma general, esta es la historia. Esta es la historia. Tiene que ver con la belleza, fíjate, lo estético. Si no tenemos un balance proteico adecuado, no tenemos una piel elástica. Pásame la que sigue. Hay un dato clínico que yo creo que ya lo mencioné, que se llama sarcopenia. Es un dato clínico, es un marcador biológico de envejecimiento, como los que les comenté hace rato. Cosas que suben y cosas que bajan. Bueno, pues una de las cosas que bajan es el tejido magro y nos comenzamos a envejecer. Por ejemplo, baja la densidad mineral ósea, baja la masa muscular.
Y entonces caminamos más despacio. El caminar más despacio obedece a que al final del día tienes un gasto metabólico más pobre. Si a esto tú le juntas que a medida que vamos creciendo en años, es muy factible que el estímulo de estrés sea mayor. Tenemos más responsabilidades. Ya no estamos en secundaria ni en prepa. Ya estamos casados, tenemos hijos, tenemos más estrés. El estrés por sí solo es una condicionante de, químicamente se llama balance nitrogenado negativo. Es decir, me voy deteriorando. Si a esto le junto que camino más lento, que no hago ejercicio y que se me bajó la flexibilidad, pues imagínate que vas acelerando tu proceso de envejecimiento. Pásame la que sigue, porfa. Cuando entonces les platicaba que Isagenix, vi que gran parte de su desarrollo estaba en las proteínas. Yo dije, mira, pues van por un muy buen camino. Y después me doy cuenta de un dato importante. Eso que quiero que tomen nota, porque hay de proteínas a proteínas. Por ejemplo, las proteínas de origen animal, le guste a quien le guste, es una evidencia bioquímica. Son de un valor biológico más pobre que las proteínas de origen animal, al menos en nuestra especie. O sea, no somos elefantes, ¿sí? No somos herbívoros. El ser humano por naturaleza es carnívoro. Entonces, la codificación genética apunta más a proteínas de alto poder biológico de origen animal. En este caso, Isagenix adquiere su proteína, las malteadas que todos conocen, el Isashake, el Isapro, todas vienen del suero de la leche, del suero, ojo, son más proteínas del suero que de la leche propiamente dicha. Porque cuando aumentamos las proteínas propiamente de la leche, son más alergenas, son más intolerantes, al menos para el 70% de la población que vive en Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos. Hay algunas excepciones en algunas regiones de Europa. Cuando tú adquieres una proteína de alto poder biológico, al tú tomarla, se optimiza muy rápido, se absorbe muy rápido y te da un balance a nivel de tus células nitrogenado, es decir, te da reparación de tejidos, entre otros los que les mencioné hace rato. Te repara la masa muscular, te eficientiza tu sistema inmunológico, te mejora los receptores de membrana y por ende todas las regiones de nuestro cuerpo. Acuérdense un dato. Cualquier persona, cualquier célula, que es la unidad de vida, ¿se acuerdan de biología cuando estábamos en primaria? ¿La unidad de vida qué es? Pues la célula. Bueno, cualquier célula tiene que tener un entorno bioquímico adecuado. Si no tenemos un entorno bioquímico adecuado, la célula comienza a sufrir de alguna u otra manera. En el mejor de los casos, cuando estás joven, no florece ningún síntoma, porque estás joven y te estás soportando todo un sistema de homeostasia bioquímica. Tienes un código de salud, tienes 20 años, 25. De continuar así, terminas por desgastarte. Y no por nada, la incidencia de, por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas como algunos tipos de cáncer, diabetes mellitus tipo 2, alteraciones cardiovasculares, mucho tiene que ver con lo que estamos viviendo. Que estamos en el lean. Estamos metiendo cosas inadecuadas. Es por eso que en cualquier familia, si tú tienes un soporte proteico adecuado, vas a tener hijos más sanos. Van a crecer más altos y más fuertes y más atléticos. Esta lámina que están viendo enfrente, la pongo, lo comentamos Alex y yo en alguna ocasión, para que vean lo maravilloso del cuerpo. Finalmente, elementos químicos tan simples hacen a un ser humano. ¿Sí? Si yo tengo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y sulfuro azufre. Bueno, si yo te combino dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pues ya hice agua. Si te combino carbono, hidrógeno y oxígeno, hago un carbohidrato, es decir, un azúcar. Si le meto nitrógeno, hago una proteína. Y todos los enlaces azufrados son fundamentales. Por ejemplo, fíjense ustedes, es un eslabón primario para
formar uno de los antioxidantes más importantes intracelulares solubles en agua, que se llama glutatión. Se sabe que si el glutatión baja, tú te enfermas. No solamente te enfermas, te mueres de plano. Entonces, son elementos químicos aislados, pero que ya juntitos hacen todo un entorno químico. Pásame la que sigue, por favor. Isagenix tiene presentaciones proteicas para de diferentes tipos de genes. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Pues, en términos generales, las dosis que propone Isagenix son las dosis universales para soportar una salud óptima, ¿sí? Y más que la dosis, es la calidad de la proteína. Ellos lo sacan del suero de leche de unas vacas que viven en Nueva Zelanda, pero en un campo que se le denomina pristino, es en un campo 100% limpio. Es decir, esas vacas no han recibido antibióticos, no han recibido hormonas, y aparte están libres de estrés, porque una vaca que está en los corrales típicos donde se ordeña, quieras o no, es un mamífero que está soportando estrés, y entonces hay una inyección de algún tipo de hormonas que finalmente pueden dar al traste con la calidad de este tipo de proteínas. Entonces son proteínas, Isagenis, pensando en eso, quita esos eslabones negativos, aísla la proteína en frío, no le mete calor, porque una proteína que tú le metas calor, la desnaturalizas, rompes las cadenas de aminoácidos. Es como las grasas. Tú metes a un aceite, por ejemplo el de oliva, a cocinar a temperaturas muy altas y de ser una grasa muy buena, en este caso el oleico monosaturado, se va a una grasa mala que le denominamos grasa trans. Es una molécula cambiada y te va a dar cosas negativas. Pásame la que sigue. Bien. Yo siempre le he dicho a los directivos, le he dicho a los líderes en Isagenix, que yo no puedo entender cómo hacer un negocio con Isagenix si no tienes información del producto. Lo puedes hacer, pero es a corto plazo. Tenemos que tener un sustento de producto y más aún hoy por hoy. Hoy estamos viviendo una temporada de donde yo termine de platicar ahorita, ya se abrió una compañía nueva con una proteína nueva. Entonces, es altamente competitiva. Y esto es altamente competitivo por una razón, porque todo lo que gira en torno al wellness es negocio. Es negocio internacional. Es por eso que hoy grandes compañías están volteando a fabricar antioxidantes, proteínas, vitaminas, porque le están viendo esa línea de negocio. Lo dijo Paul St. Pilzer en algún congreso de Isagenix. Él llamó el tercer trillón. ¿Sí? El primero, la industria automotriz, el segundo, toda la tecnología, computadoras, GPS, todo esto. Y el tercero, el wellness, el bienestar. Ustedes no me van a dejar mentir. Ahorita que terminemos, prendan la tele y cuenten los anuncios. Y de los anuncios cuentes cuántos de esos anuncios iban dirigidos a algún aspecto en la salud. La situación cambió. Y fue un cambio muy interesante que se comenzó a gestar recientemente, no, es reciente. Fue en la década de los 80s, cuando cambió dos aspectos fundamentales en la psique. Una, el querer tener más dinero y bienestar económico. Tuvo que ver con aspectos sociales, con aspectos meramente informativos. Algunos apuntan que algunas series de televisión importantes comenzaron a decir a la gente, ¿qué te parece si tienes un Ferrari o si tienes un Lamborghini o si tienes un Mercedes o una casota con jardín y alberca? Cuando antes la población era de alguna manera un poco más conformista. Me refiero al grueso de la población. Evidentemente siempre ha habido ricos, pero el grueso de la población cambió. Bueno, a la par,
cambió esta cuestión del bienestar. Yo recuerdo a Anthony Robbins. Anthony Robbins es una persona muy importante en los Estados Unidos que tiene que ver con pláticas de superación personal y libros. La programación neurolingüística, él es uno de los pioneros mundiales. Él dijo, en mi andar he visto gente muy importante económicamente y todos tienen algo en común. Todos se suplementan. Todos tienen en su casa, cuando yo he acudido a algunas casas, tienen que ver y van a ver botecitos de minerales, de vitaminas, de proteínas. Y esto es porque tienen acceso a la información. Ok. Pues hoy ya no es exclusivo. Hoy este acceso a la información está al alcance de cualquier persona. Es por eso que la gráfica que están viendo, esta lámina, tenemos que tomarla en cuenta. Una cosa es la edad biológica, es decir, cuántos años tengo, y otra cosa es cuántos años tengo biológicamente. Por ejemplo, tú puedes tener 40 años y biológicamente estar en 60. Si te hago un escaneo biológico, te hago un perfil bioquímico, te hago un perfil hormonal, te mido tus niveles de factor similar a la insulina que tiene que ver con la hormona de crecimiento, te mido los niveles de dihidroepiandrosterona que tiene que ver con las hormonas sexuales, un grupo importante de la población las va a traer bajas. Entonces, este individuo biológicamente va acelerado. Entonces, tengo 40, pero aparento 60. Pero lo que hoy nos interesa a nosotros, a todos los que estamos aquí, es todo lo contrario. Porque yo estoy seguro que cualquier persona que me está escuchando, el que estés aquí lo haces por dos razones. Una por bienestar y la otra por lo económico. Pero de nada te sirve lo económico si no tienes bienestar. Es paradójico. Nos la pasamos trabajando y terminamos por perder la salud. Una compañía como Isagenix promueve las dos cosas. Es decir, no te tienes que privar de ninguna de las dos. Si eres inteligente, tienes las dos. Se trata de frenar la edad biológica. La cronológica, esa no se puede. Palo dado, ni Dios lo quita. Los años cumplidos son los años cumplidos. Pásame la que sigue. Agüita porque te hago la garganta ahí media mal. Bueno, las presentaciones. En Colombia ahora ya lanzaron la proteína en bote. Te digo, tiene varias presentaciones. La que están viendo, el Isachei Complex de 23-24 gramos. El ISAPRO, que es una proteína más pura, es decir, con mucho menos carbohidratos, está diseñada. El ISAPRO yo la recomiendo, la que están viendo a su mano derecha, más para gente que tiene una actividad deportiva. Es decir, un personaje que tiene una demanda de función muscular. No es igual a alguien sedentario que a alguien que se va al gimnasio una hora a andar en bicicleta y hacer pesas. Esa persona tiene que tener un soporte proteico más alto. ¿Sí? Es por eso que se juegan con las dosis. No quiero que se metan en camisa de 11 varas. Quiero que tengan una tesis. Pásame la que sigue. El Isachei Complex son 23 gramos por porción, por dos medidas. 23 gramos de proteína para un adulto como suplemento son adecuadas. Yo les hago pues una reglita para que no se compliquen la vida. Ustedes calculen 1 gramo de proteínas por kilo de peso en un paciente común y corriente. En alguien atlético que demande masa muscular, tenemos que subir la dosis a 2 gramos por kilo de peso. ¿Ok? Si tú pesas 70 kilos y eres una persona que está en el gimnasio, que estás corriendo, que estás levantando pesas, pues requieres de 140 gramos de proteína al día. Evidentemente, no toda la proteína la vas a agarrar de los suplementos. Una parte la agarras del suplemento y la otra parte la agarras de tu alimentación. ¿Ok? Entonces, sería absurdo pensar que la vida se gira en torno nada más a los suplementos alimenticios. Esto es una herramienta que tú tienes.
Ok. Estas son cosas más técnicas, lo que están viendo enfrente. Cuando a ustedes les preguntan, oye, ¿la calidad de tu proteína es buena o es mala? Ustedes contéstenles que la proteína isogénis es de alto poder biológico, porque en su balance químico tiene todos los aminoácidos esenciales. Ok. Para darle la etiqueta a una proteína de alto poder biológico, tiene que tener los 9 aminoácidos esenciales. Les recuerdo que un aminoácido esencial no somos capaces de formarlo nosotros. Te lo tienes que comer. Es como las vitaminas, a excepción de una, que para mí no es vitamina, la D. Pero las vitaminas no las podemos formar, te las tienes que comer. O sea, nuestro cuerpo es incapaz de gestar los aminoácidos esenciales. Cuando una proteína tiene los 9 y los tiene en balances adecuados y no está adulterada químicamente, se llama de una proteína de alto poder biológico, es decir, de alta respuesta, y te vas a dar cuenta al corto plazo cómo tu piel, tu masa muscular, tu sistema inmunológico más reforzado porque te enfermas menos, va a estar más sustentado. Pásamela, por favor, la lámina que sigue. Los aminoácidos esenciales los marqué en negro. Aquí tiene fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, reunina, triptófano y valina. Ahí nomás les voy a un dato. Fíjate. Por ejemplo, el triptófano es un aminoácido fundamental para la síntesis de dos componentes maravillosos en el cuerpo. Uno es un neurotransmisor que se llama 5-hidroxitriptamina, es decir, la serotonina. Pregúntenle a cualquier persona que padezca de depresión y muy seguramente ha oído hablar de la serotonina. De hecho, el medicamento más vendido como antidepresivo en Estados Unidos tiene que ver con elevar los niveles de serotonina. Pues fíjate lo maravilloso de este baile. Si tú tienes una proteína de alto poder biológico, es rica en triptófano. Si tú tienes dosis adecuadas de triptófano, vas a sintetizar más serotonina y la otra que es melatonina, una hormona que tiene que ver con la regulación del sueño. Esto lo sabían desde la época de la Segunda Guerra Mundial, hacían experimentaciones, bajando los niveles de melatonina, nunca les apagaban la luz y la melatonina se tiene que gestar con un binomio, una dosis adecuada de triptófano y oscuridad en la noche, dormido. Y entonces te va a dar melatonina. Entonces tú regulas tu patrón de sueño. Y por ende, en la mañana siguiente, quieras o no, vas a andar menos deprimido, vas a andar menos ansioso, más propositivo. Es químico. No es que tú hagas ejercicios de yoga y whatever, no, no, no. Es químico. Alguien más, alguien menos. Pero ahora les va un dato. Fíjate, si tú tienes niveles de serotonina altos, tienes menos apetito, tienes menos ansiedad por comer y busguear, y tienes menos necesidad de comer carbohidratos refinados. Que dicho sea de paso, es un eslabón primario actual de obesidad. Les platiqué al principio, 2.300% el consumo incrementado de carbohidratos en 70 años. 70 años, hablando de un desarrollo biológico del ser humano, no son nada, ¿eh? Es un suspiro. Lo que pasa es que la revolución industrial y el crecimiento de la población, pues vino a dar al traste con los alimentos. Pásame la que sigue. Y así, mira, cada uno de los aminoácidos tiene que ver con muchas razones. Por ejemplo, la arginina que estaba por ahí, no es esencial, pero la arginina pues tiene que ver con el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que es un vasodilatador y por ende cardioprotector. Además, tiene que ver con la actividad sexual. Digo, no hay erección en el hombre si no hay vasodilatación. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues hay suplementos con L-arginina dirigidos, que hoy se están de moda, en el pre-work para aumentar tu rendimiento físico en el gimnasio. Si tú tienes más vasodilatación,
hay más torrente circulatorio y por ende más oxigenación de los tejidos y por ende mayor eficiencia en las funciones de cualquiera de las células. Imaginemos la célula del cerebro. Pues entonces vas a andar más alerta, más asociando ideas, memoria reciente adecuada, y todo fue porque la proteína que tú estabas comiendo tiene aminoácidos esenciales a niveles adecuados. Así puedo pasarme aquí 4 horas hablando de cada uno de los aminoácidos en sus funciones, pero no es el caso. Yo lo he dicho en congresos. Mi objetivo en Isagenix como asesor médico no es hacer expertos en medicina o en nutrición o en medicina ortomolecular o en fisiología. No, no, no. Pero se me hace una irresponsabilidad que tú estés promoviendo algo y que no sepas ni qué rollo con el producto. Por eso la compañía y yo tengo un deber, tengo una obligación, asesorarlos para que ustedes tengan herramientas adecuadas. Hoy todo está cambiando, señores. Hoy la medicina está dando un giro. Hoy cada vez más son los médicos internistas que promueven la suplementación. Y digo que antes no era el caso porque nuestra educación académica no era la pertinente. Nos educaron en la Facultad de Medicina pasándonos muy por un lado la medicina preventiva. Parece ser que fuimos educados a atender al paciente enfermo. Y por eso dice Paul Saint-Piercer, el de industria de la enfermedad, no de la salud. Es la industria de la enfermedad. Los hospitales no están llenos de gente sana, están llenos de gente enferma. Entonces, hoy, poco a poco, estamos dando cuenta que todo debe ir para atrás. Hoy, cualquier ama de casa a sus hijos les da suplementos, compra cosas cada vez más orgánicas, menos manipuladas químicamente. Entonces, esta es la dosis que yo recomiendo. Te decía 2 gramos por kilo de peso, 1 gramo por kilo de peso para gente común y corriente. El shake, les voy a platicar rápido, pásame la que sigue. Y esto, fíjate que lo que voy a decir, hasta hace escasos 5 años, pásame la que sigue, yo no lo decía. Porque yo siempre le decía a mis pacientes, mira, no puedes versar tu vida en, en una malteada. ¿Qué tal si te cambias de país o te vas a un pueblo donde no tengas acceso? Sin embargo, estaba en alguna parte en un error. Les voy a platicar por qué. De cada 10 obesos, eso es una estadística mundial, de cada 10 obesos del mundo, 8 no desayunan. De hecho, es un nuevo trastorno de la conducta alimenticia. Anorexia matutina. Pero tienen otro eslabón, se llama hiperfagia nocturna. Es decir, doctor, yo no tengo hambre cuando me levanto, porque me levanto con estrés, me levanto apurado, tengo que bañar y cambiar y cepillar dientes de niños, llevarlos a la escuela, después irme a mi trabajo, de tal manera que en la mañana pues no me da el tiempo y no desayuno. Si bien me va, a media mañana me como un snack, y ese snack típicamente son carbohidratos. Bueno, acabo de revisar un artículo en Dallas donde demuestran en el último Congreso de Medicina de Longevidad y Antienvejecimiento que si tú inicias tu día con proteínas, incrementas de un 25 a un 30% tu fracción metabólica. Es decir, prendes el horno. Señores, se van a encontrar con gente que no le gusta desayunar. El shake es la solución, porque es muy práctico. O sea, no hay excusas de que saque el sartén, saque el aceitito, pone 2 huevitos, saque tu jamón, calienta tortillas. No, no tengo tiempo. Perfectamente, no pasa nada. Prepárate el shake y ya palomeaste. Y les aseguro que la tendencia a perder peso va a ser un 25 más alta que la gente que no lo inició así. De hecho, ¿quieres engordar? No desayunes. Al menos en el grueso de la población. Habrá excepciones. Evidentemente, cada individuo es
pues es la palabra individual. Pero el grueso de la población tenemos que meter un alimento en la mañana. Y si es proteína, es bueno. Y esta proteína de Isagenes, por ejemplo, el shake, también tiene carbohidratos, pero tiene pocos carbohidratos, de índice glicémico bajo, no te disparan tanto la insulina. De tal manera que tú arrancas con un balance nitrogenado positivo y es más factible que en el resto del día estés más activo biológicamente. Es decir, comes, quemas, comes, quemas. Es por eso que les platicaba que en los últimos 5 años cambié. Yo a la gente le digo, pues mira, si tú tienes esta conducta de no desayunar, por favor, tómate al menos un shake. El shake está diseñado para soportar un alimento completo. Tiene otro dato, pásame la que sigue. Tiene otro dato importante. Tiene enzimas. Fíjense que yo tuve un maestro en medicina de longevidad que me decía que él a todos los adultos arriba de 25 años de edad les daba enzimas digestivas. Bueno, los científicos de Sagenix en la manufactura de la proteína adicionaron más o menos 7 enzimas digestivas al shake. De hecho, creo que es un sistema patentado. Es por eso que viene aquí una recomendación. Cuando tú te prepares el shake, tiene que ser recién hecho. Nada de que me lo hice en la noche, lo dejo en el refri y me lo tomo en la mañana. No, porque trastocas biológicamente el producto. Tú debes de prepararte el shake y que no pasen más de 2 horas sin que ya lo consumiste, para que se optimice. Entonces, tomen en cuenta ese dato, que es algo muy particular de Isagenes. En el mercado van a encontrar muy pocas proteínas adicionadas con enzimas digestivas, con enzimas que tienen que ver con la digestión de proteínas, de carbohidratos y de lípidos. ¿Ok? Aquí estoy hablando de aminoácidos, ya esto son láminas que ya tenía ahí puestas. No es el caso, pásame la que sigue. Esta que están viendo, la glutamina, nomás les platico así muy rápido. Todos los atletas que hacen pesas, no basta con una proteína X, tiene que ser una proteína rica en glutamina para que aumente la masa muscular. Y otro dato, que disminuyas algo paradójico, porque el ejercicio por sí solo te produce 2 cosas negativas. Una, te oxidas más. Fíjate, para que vean que no hay totales. Y 2, te aumenta los niveles de hidrocortisona, típicamente después de los 30 minutos de hacer ejercicio intenso. ¿La que sigue? Cuando alguien hace ejercicio, ustedes están viendo aquí, por ejemplo, Lysa Pro, le pueden agregar 2 medidas de shake, ahí hacemos 24 gramos, más una medida de ISA Pro, haces 18 gramos, entonces si ya se lo sumas, nos vamos a 40 y tantos gramos. Esa dosis yo es la que le recomiendo a una persona atlética. Les paso un tip. Para perder peso, es fundamental cerrar tu día con proteínas. Al menos en la fase de pérdida. Ya cuando estás en la fase de mantenimiento, podrás meter carbohidratos esporádicamente y no pasa nada. Y más si estamos hablando de un atleta. Bueno, pues evidentemente no pasa nada si se come un camote en la noche, o un puré de papa, o una pasta. Pero si estamos en un programa de pérdida de peso y yo no meto proteínas en la noche y meto carbohidratos, voy a mermar francamente un sistema que se llama lipólisis, es decir, el sistema químico mediante el cual se utiliza la grasa como fuente de energía. Señores, la grasa no se suda, ni se va en la orina. ¿Sí? Cuando me dicen mis pacientes, doctor, ¿y la grasa dónde se fue? ¿La oriné? No, la transformaste en energía. Y esto es muy complejo. Muy complejo. Yo le digo a gente de mis pacientes que todo mundo habla de cómo perder peso. Y cuando les hablas de química, nadie sabe cómo está el rollo. Pásame la que sigue. Bueno, antes, no, déjamela. Entonces, a su izquierda ven un sobre que se llama Isa Shake Pro. Este para mí es maravilloso, porque trae 36 gramos de proteína. Entonces, el puro sobrecito, yo a muchos atletas se los doy para que lo metan en su maleta. No ocupa espacio.
Digo, mételo a tu maleta, te vas al gimnasio y luego termina tu rutina y debes de meter proteína, porque ese es otro dato importante. A toda la gente que ustedes conozcan, que haga ejercicio, díganles que ingresen proteína post-gym, post-ejercitarte, porque si no dejas depletado a la masa muscular. Entonces le exiges por un lado, pero no le das de comer por el otro. Entonces, lejos de ir para arriba, vas para abajo. Por ejemplo, enfermedades crónicas, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, SIDA. Te das cuenta que pierden tejido magro importantemente. Se caen en procesos que en medicina le llamamos catabólicos, es decir, de consumo. El anabolismo es lo contrario. Si tú no quieres entrar en un proceso catabólico de la masa muscular, tienes que soportar proteínas de alto poder biológico. Revisé un paciente hace escasos días, una persona que hace demasiado ejercicio, pero mucho. Estoy hablando de 3 a 5 horas diarias en los últimos 40 años. Mucha condición física, pero muy envejecido. Estando en el gimnasio me pregunta, doctor, ¿qué está pasando? Porque, pues sí, hago mucho ejercicio, pero resulta que ahora me hago más viejo. Dije, bueno, tú traes un estrés oxidativo acelerado y te está faltando un soporte proteico. Lo mandé a hacer exámenes, le medí algunas enzimas, particularmente una que se llama creatinfosfoquinasa, en inglés se abrevia CPK, tiene que ver con procesos de inflamación muscular de tejido magro. Cuando hay lesiones, por ejemplo, un infarto al miocardio te puede elevar la CPK. Una lesión muscular te puede elevar la CPK. Bueno, él traía una CPK como unas 400 veces más alta de lo normal. Entonces, fíjate lo paradójico. Cualquier persona que lo vea por externo, no, pues qué bárbaro, un aplauso, haces demasiado ejercicio. Pues no, porque él, si bien es cierto, estaba haciendo demasiado ejercicio, le faltaba ese eslabón importante que era la nutrición. Le comencé a dar proteínas, hoy su rendimiento físico es más franco, de hecho le bajé la dosis al ejercicio, le dije, porque te la estás bañando, y hoy es una persona que se enferma menos, dice, rindo más, cargo más en el gimnasio, y era porque hoy le está dando de comer a sus músculos. Ahora sí, pásame la que sigue, por favor. Este sobre trae 21 gramos de carbohidratos contra 36 gramos de proteína. Es decir, trae mucho más proteína que carbohidratos. Va a haber un grupo de gente que hace gimnasio que dice, no, es que son muchos carbohidratos. Esto es relativamente falso, porque si tú no le das carbohidratos a la masa muscular después del gimnasio y le das solamente pura proteína, te vas a balances nitrogenados no muy francos. Hay que meter un poquito de carbohidratos. Por eso que trae 21 gramos. No trae gluten, trae 12 vitaminas, trae 36 gramos de proteína, más, imagínate tú que te comiste una pechuga de pollo que más o menos trae 20 gramos de proteína, más una carne que trae unos 35 gramos de proteína. Entonces vas sumando y más o menos llevamos a los balances de la proteína que deseamos, que más o menos en una persona promedio de 70 kilos, pues son 70 gramos. Pásame la que sigue. Para tener ese cuerpo que están viendo, no hay otra. No basta con el ejercicio. Cualquier persona que me esté escuchando de gimnasio lo sabe. Eso no es ningún secreto. Todo el mundo sabe que si no soporta su cuerpo con proteínas, difícilmente vas a tener un incremento en masa muscular. Pásame la que sigue. Esta es una proteína más, más aislada, pues, más libre de carbohidratos. Trae solamente 1 gramo de azúcares. Entonces, es como que a esa gente que quiere aumentar el gramaje de proteínas sin aumentar el gramaje de carbohidratos. La puedes tomar sola o la puedes adicionar al shake, dependiendo del caso. La que sigue.
La que sigue. Este es hoy por hoy, el producto número 1 de la compañía, el shake. Esto es un alimento completo. Trae vitaminas, minerales, no trae gluten, no trae soya, y trae este proceso enzimático que les platicaba. Pásame la que sigue. Con, hagan un ejercicio. Cualquier persona que me esté escuchando, que quiere perder algunos kilitos rapidito, dile, mira, desayúnate un shake y si puedes, cénatelo. Come normal, incluye en tu comida proteínas, adiciona algunos vegetales de índice glicémico bajo, de fibra, no sé, espárragos, acelga, espinaca, arúgula, alcachofa, algunos alimentos termogénicos como el jengibre, la canela, el chile, la pimienta cayena, etcétera, y te vas a dar cuenta que irremediablemente van a comenzar a perder peso. Y un dato importante, en mi clínica yo siempre a mis pacientes les digo, tienes que darte cuenta que cuando pierdas peso, pierdas grasa y no pierdas tejido magro. Es por eso que, ahora que un poco, cuando alguien pierda 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, pregúntate de dónde fueron. Si tú y yo nos metemos un diurético ahorita, nos perdemos 2, 3 kilos, pero de agua. Es decir, nos decimos mensos. No, sigue siendo obeso, pues. No se trata de eso. Si tú dejas de comer, vas a perder kilos, pero hasta el último vas a perder grasa, porque la grasa se mete en la alarma química. De hecho, hay una alarma química fundamental. Si yo no como nada, y menos si no meto carbohidratos y proteínas, altero una enzima. Se llama en inglés LPL, lipasa de lipoproteínas. Es la que las lipoproteínas las hidroliza para meter las grasas a la célula. Entonces, yo activo ese proceso enzimático. Por eso, suplementate con proteínas. Post-gym y cena proteínas. Cénate el shake y ya palomeaste el día. Vas a levantarte con un abdomen más plano. Vas a tener un sistema inmune más adecuado y vas a tener una masa muscular más desarrollada. La que sigue creo que ya es la última. Sí. Bueno, es que son muchas láminas, pero básicamente el concepto es cualquier persona, salvo muy honradas excepciones, me refiero a gente con algún problema renal importante, donde ya el filtrado glomerular de proteínas alterado, bueno, pues ahí sí, pero son cosas particulares. En el grueso de la población, soporten buenas proteínas y no solamente van a perder peso, sino que se van a ver más atléticos. Pásame la que sigue. Pásamela así rapidito y yo te digo en cuál te quedes. Pásame la que sigue. La que sigue. Dale. Es que estos son el detrimento, estos son evidentemente causas de la obesidad, la que sigue. Esto ya lo veremos, pero en un congreso. Esto porque ya son muchos datos. La que sigue. Ok. Es que tenemos ya 5 minutos para preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes. Para preguntas. A ver, hermano. Uy. Según la Tanita, tengo mucha masa grasa, 37%, y estoy baja en masa muscular. ¿Cómo lo invierto? Con dos cosas, mi amor. Proteínas y ejercicio. Si haces cualquiera de las dos en forma aislada, no vas a revertir esos porcentajes. Un porcentaje de 37% en la mujer está más o menos 10 puntos porcentuales arriba de su rango ideal, que sería entre 25 y 27% en forma normal. No me refiero a alguien atlético. Y en un hombre, 27% ya se pasó. Como máximo debe tener 23%. Sí, ¿se puede tomar Isapro antes de hacer ejercicio? Sí se puede tomar la Isapro antes de hacer el ejercicio, pero las investigaciones más francas y de mayor sustento académico es mejor después de. Te dice Marila. ¿Qué nos pasa si nos pasamos de proteínas?
¿Qué nos pasa si nos pasamos de proteínas? Le metemos una carga muy fuerte al riñón y podemos alterarlo en sus funciones glomerulares de filtración. Pero mira, yo he conocido gente que se mete 3 o 4 gramos por kilo de peso, pero no es el caso, no es el caso. La dosis que yo recomiendo, la dosis que yo les puse ahí, y con esa dosis no van a tener problemas. Una persona con hernia hiatal puede tomar Isagenix. ¿Una persona con hernia hiatal puede tomar Isagenix? Claro que sí. Dice, no tengo tiempo de De hecho, hacer al contrario, alguien con hernia hiatal, un punto franco es primero que pierda peso para que baje la presión abdominal y entonces la hernia hiatal baje. Dice Lili, no tengo tiempo de hacer ejercicio por el trabajo y la casa. ¿Cómo puedo mantener e incluso incrementar mi masa muscular? Ok, si desgraciadamente no tienes tiempo de hacer ejercicio, dicho sea de paso, todo el tiempo no llega solito, tú tienes que dar un tiempecito y a veces hay que levantarte más temprano. O hacerlo a la hora de la comida y luego comes. Pero bueno, si haces colgada, no te veas aguadita, no te veas así como que elefante flaquito. Dice Alex, para el crecimiento muscular. Alex, me pregunta eso, Alex Ortiz. Sí. Si tú realizas ejercicio a las 5 de la mañana, te recomiendo que antes de irte al gym, metas algo de carbohidrato. Puedes meter, no sé, avena, amaranto, inclusive depende del caso, es que no te conozco, no sé qué porcentaje de grasa traigas, inclusive un poquito de miel de agave o algo, para que te dé un poco de energía. Y luego te vas al gimnasio y al terminar metes de 1 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Si tú te vas a desayunar el shake y quieres así como que nada más perder peso, quédate con el puro shake, pero a las 3 horas mete un snack. Un snack que puede ser la media barra de la barra de proteínas que tienes ajenas. Una barra de proteínas ajenas tiene 18 gramos. Entonces te comes la mitad, metiste 9 gramos de proteína, pero como snack, más algunas nueces o almendras, porque parece ser que cada vez hay más evidencia. Comer poco con frecuencia favorece la pérdida de peso y produce longevidad. Dicen, hay personas que al tomar el shake se llenan de granitos y urticaria con mucha comezón. ¿A qué se debe? Fíjate que esos granitos y urticaria en personas es cuando tienen algún grado muy alto de intolerancia a la proteína del suero de leche. Y la otra, al complejo B. Más, por ejemplo, el Cleanse, que tiene mucho complejo B y el Ionix, hay gente que es muy sensible y les da ronchitas y granitos. Esa gente podemos irle bajando dosis e incrementarla poco a poquito. Generalmente se les quita. Dice Héctor Bravo. Antes del gym, pesas, ¿qué es mejor? ¿Isa Shake o Isa Pro? Solo la Isa Pro. No, fíjate, Héctor, gusto en saludarte, te mando un abrazo. Bueno, hay dos corrientes, Héctor. Hay un grupo de gente de gimnasio que mete proteína antes y después del gimnasio. Es decir, antes del gimnasio, una dosis pequeña de proteína y una dosis más amplia después del gimnasio. Yo en lo particular, mi tesis es mejor la optimización proteica después de terminar tu rutina de ejercicio. Mete proteínas, depende cuál sea tu caso. Si tu porcentaje de grasa es normal, o no solamente normal, sino que estás en franco esquema de atlético, por ejemplo, menos de 20% de grasa en el hombre, entonces dices tú, bueno, vamos a meterle 2 gramos de proteína. Esta proteína no la mezcles en leche, mézclala en agua. Y si quieres aumentar tu termogénesis, le puedes agregar canela o un toque de jengibre. Dice Orna, una de mis asociadas tomó un paquete de 30 días y no perdió nada de peso. ¿Qué se podrá deber? Pues es que si una de tus sociedades tomó un paquete de 30 días y no perdió ni un gramo de peso, pues tendríamos que checarla más a fondo. Acuérdense un dato en medicina. Hay enfermos, no enfermedades. Cada individuo es un individuo. A esa gente hay que revisarla un poquito más a fondo. Y la otra es preguntarle si francamente lo hizo bien.
porque de repente nos chantajeamos. Te dice Poncho, si hago ejercicio muy temprano a eso de las 6 a.m., ¿qué recomiendas antes y después? Yo digo, Poncho, que si ese ejercicio a las 6 de la mañana, pues yo te recomiendo que primero cambies tu pH en la mañana, metiendo una Ionix. Métete un shot, un tequilero de Ionix. Junto con ese puedes meter un poco de limón con bicarbonato. Vas a comer una pequeña fruta, inclusive un medio plátano, una avena. A la avena le podrás agregar algo termogénico como jengibre y canela, y eso te va a dar mucha energía. No metas proteínas antes, porque la proteína tiene un gasto metabólico más alto. Entonces, al meter la proteína al cuerpo, tu gasto metabólico es más alto en la digestión. Y si tú le estás exigiendo al estómago que haga una chamba y al mismo tiempo le exiges a tus músculos que se muevan, pues como que no viene el caso. Te dice Viviana, ¿una persona que tiene lupus puede alimentarse con Isagenix? Sí, fíjate que el lupus como enfermedad autoinmune, claro que sí. Y a esas personas con enfermedades autoinmunes como el lupus, sería fundamental manejarlos con un balance de antioxidantes importantes. Eh, Particularmente hay un antioxidante maravilloso que está en el Ageless, que se llama ácido lipoico. Les recuerdo que el ácido lipoico es el principal precursor, después de 3 aminoácidos, del glutatión. Y es el único antioxidante, el único, que es soluble en grasa y en agua. Por eso es el único antioxidante, el ácido lipoico, que tiene que ver con reciclar a los demás antioxidantes. Eso me gustaría comentárselos en México si hay chance, porque desarrollar un tema en 15, 20 minutos se me hace en japonés. Pero bueno, yo no mando en eso. Que sigue. Dice, ¿cuántas porciones al día debemos consumir la proteína? Fíjate que, por ejemplo, el shake, en programas agudos de pérdida de peso, lo puedes desayunar y cenar. Más 2 snacks, más una comidita. Y genial, ¿eh? Te va súper padre. Dice Lisa Naya, ¿un cansancio excesivo, dormir mucho y sentir fatiga es por falta de proteína o qué producto se puede tomar para ayudar? Este escenario que me estás poniendo de cansancio excesivo, dormir mucho, puede obedecer más a estrés oxidativo. Es decir, tu oxidación no está soportada. Todos nos oxidamos, pero nos desoxidamos. Si traes estrés oxidativo acelerado, es más factible que te sientas fatigado, con hueva, traes sueño, dolor de cabeza frecuente, alergias frecuentes. Entonces, ahí tendríamos que ver, manejar tu estrés oxidativo, soportarlo y evidentemente, pues, tus alimentos proteicos en forma adecuada, no esperarte más de 4 horas con el estómago vacío. Te dicen el esquema Isagenix para un entrenador personal, ¿cuál sería el esquema durante el día? ¿Qué productos debe tomar? Pues es que para un entrenador personal, pues depende de lo que quiera. Es que cambia mucho un entrenador personal de alto rendimiento, por ejemplo, una persona que hace PIN-IDX o esos ejercicios muy extremos de mucho desgaste demandante de energía, pues cambia la historia. Un fisicoculturista que quiere competir, las dosis de proteínas son más altas, el balance de hormonas es otro, depende del caso. Pero en términos generales, la cuestión es la siguiente. Mete proteína después del ejercicio y termina tus días con proteína. Salvo que seas una persona que haga mucho cardiovascular en la mañana, por ejemplo, un triatlón, un Ironman, que en la mañana va a competir, pues evidentemente tiene que cerrar su día con carbohidratos, porque si no se lo carga el payaso y no va a tener rendimiento. Pero yo no me refiero a ese grupo aislado de personajes que se dedican a algo extremo. El grueso de la población es esa, no es esa. Y el caso mío ahorita pues es hablar del grueso de la población. Ya en forma particular, pues ya hablaremos de alguien específico y ya le diré qué hacer, porque son más cosas. ¿Qué pasa una persona que no hace ejercicio y está haciendo el tratamiento? Nada. Si no haces ejercicio no pasa nada. Lo puedes hacer con toda la confianza. Dice Reina,
De hecho, les va. De cada 10 mujeres, 8 tienen pobre respuesta al ejercicio. Dije pobre, no nula. Cuando tú inicias un programa de pérdida de peso en alguien que tiene una obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, es el caso, eh, es a veces, no es eslabón primario el ejercicio. El eslabón primario es cambiarle su conducta alimenticia y manipular químicamente su entorno químico para que la grasa sea más fácil de utilizarse como fuente de energía. Reina, ¿qué recomiendas tomar en la noche de acuerdo a los gramos de carbo? ¿IsaShake Pro, IsaPro o IsaShake Complex? Depende, reina. Si fíjate, si tú te ejercitas en la tarde, a lo mejor con el IsaShake Pro te va muy padre. Después del ejercicio, si te ejercitas en la tarde. Si no haces ejercicio, termina tu día con un IsaShake Complex, que son 24 gramos de proteína nada más. Si alguien hace más ejercicio, puedes meter el IsaShake Complex más el ISA Pro. Es que se juega con las proteínas. Dice Consuelo, doctor, una persona que tenga una alteración digestiva, paredes del estómago muy delgadas con reflujo y mucha debilidad, ¿puede tomarse el batido 2 medidas por porción? Esa persona, ¿quién me pregunta eso? Consuelo. Consuelo. Yo te recomiendo que comiences de dosis bajas a dosis altas. Es decir, una medida. Y mídele el agua a los camotes. Te dice Verónica. Cuando empecé a tomar el Lisayonix en ayunas me da mareo. ¿Por qué puede ser? No, bueno, en ayunas el mareo no te lo produjo el Ionix, fíjate. A lo mejor te lo produjo cambios, en la glucosa. En la glucosa en la sangre. Se llama hipoglicemia reactiva. Fíjate que este dato es bien importante que lo sepan. Eh, el grueso de la población con sobrepeso, más mujeres que hombres, tienen más necesidad de comer carbohidratos. El carbohidrato, como la neurona, nomás come azúcar, se hace adicta a niveles altos de glucosa. Cuando me llega un paciente y yo les digo, fíjate, tenemos que hacer una descarga de carbohidratos sin llegar al plan, porque si te me desmayas, pero sí bajar la dosis, pues evidentemente al principio comienzan a tener síntomas. Y un síntoma es debilidad, otro síntoma es mal humor, ando muy, muy encabronada, me enojo por cualquier cosa, es decir, muy poco tolerante, y traigo hueva. Tienes que pasar esa línea, porque esto es como educar a un niño. El cerebro así se comporta. Él te demanda azúcar. Si se lo das, te la sigue demandando, te la sigue demandando. Una manera de evitar la hipoglicemia reactiva es siempre desayunar y comer cada 4 horas, un snack. Por eso la barrita que tiene Isagenis está muy padre porque trae 18 gramos de proteína, trae un chocolate dark de índice de glicémico bajo, sobre todo a las mujeres les quita el craving del azúcar. El craving es la necesidad imperiosa de comer este producto. Pero, te insisto, es muy factible que pases por ese periodo de ansiedad, de doctor, me siento débil, me duele la cabeza, ando de muy mal humor, no soporto el tráfico y es porque estás en un proceso de cambio de alta dosis de carbohidrato a baja dosis de carbohidrato. ¿Cuándo voy a hablar de estrés oxidativo? Por ahí hablé. Pues me encanta el tema, pues el día que me inviten a hablar de estrés oxidativo, porque el estrés oxidativo es el eslabón primario del envejecimiento. Bien. Que si el niño lo pueden tomar, sí, sí, sí. Todo el mundo conoce a Alex Hoffman, aquí está por ahí escuchándonos mi compa. Sus hijos toman Isachey desde chiquillos, es decir, hombre, si estás en pleno desarrollo, por el amor de Dios, necesitas soporte proteico, si no, nomás dime cómo crecen los músculos, si no tienes proteínas. Muy bien, ahí ustedes están viendo contactolipoker@gmail.com. Bueno, en me encuentran cualquier persona, cualquier pregunta, háganmela por ahí. Existe personal en la clínica que lo está revisando todas las mañanas
y constantemente me están preguntando, me pregunta tal y tal, X cosa. Con mucho gusto puedo resolver sus dudas en cuanto pueda. Es decir, la que no podré resolver, pues le preguntamos a la gente que sepa. Yo tengo años de dedicarme a esto, es un tema que me apasiona y tengo muchos años de hacerlo. Yo comencé a hacer esto desde antes de que existiera Isagenes. Entonces, pero habrá cosas que no podré resolver y pues habrá que preguntarle a la gente adecuada. Me refiero a cosas muy particulares. Cuando me preguntan de gente enfermita, pero muy particular, pues bueno, recuerden que Isagenis son suplementos alimenticios, no son fármacos. No estamos hablando de farmacología, estamos hablando de suplementación alimenticia. Pero quédense con un pensamiento. Lo que dijo el doctor Linus Pauling. Estos elementos químicos como las vitaminas, los minerales, las proteínas, te curan por sí solos. Believe it or not. Es una evidencia. Es una evidencia. ¿Te quieres enfermar? Aliméntate mal. Aumenta tu estrés oxidativo, te enfermas. Te aumentan las alergias. Envejecimiento prematuro. De hecho, muerte prematura. Entonces, tenemos que darle todas las herramientas químicas a la célula para que la célula tenga esa capacidad biológica de curarse así sola. Esto es lo maravilloso del cuerpo. Si yo le doy los elementos adecuados a mi organismo es muy suficiente para autorrepararse. Muy bien. Pues que tengan muy buenas noches. Nos vamos a ver en México. Allá vamos a desarrollar algún tema. Me encanta estar en el escenario porque en presencia es más padre, porque hay más contacto físico. Y bueno, estoy a sus órdenes. Que tengan muy bonita noche. Les mando un súper abrazo.